Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido de la repesca de la Liga MX, el Cruz Azul de Luis Abraham le ganó como local por la mínima diferencia al León. El defensa nacional por fin volvió a ser titular, ya que como se los avisamos en el partido pasado, había salido Ramiro Funes Mori lesionado. En esta ocasión, el peruano cumplió una buena actuación, jugando como stopper por izquierda y ya no como lateral izquierdo, despejó el peligro de su área, ganando en más del 80% de duelos individuales, tanto por arriba como por abajo, aunque lo mejor que tuvo fueron sus salidas en largo para iniciar el ataque de su equipo. El partido lo venían dominando los cementeros, pero no podían concretar su superioridad en goles, hasta los 72 minutos en que anotaría José Rivero para darle los 3 puntos a la máquina y de paso el acceso a los cuartos de final de la Liga MX, donde ya los espera el segundo del torneo de apertura, el Monterrey, que tendrá la ventaja deportiva, esperando que Luis Abraham tenga más oportunidades y convenza a los directivos para que le compren el pase a la Granada, aunque esto parece estar bien difícil. Por la jornada 25 de la Liga Allsvenskan de Suecia, el Malmö de Sergio Peña empató como local a 0 frente al IFK Värnamo. El volante nacional por fin volvió a los terrenos de juego, esta vez fue titular jugando todo el partido, cumpliendo una buena actuación, jugando en la primera línea de volantes, ganando el 60% de duelos individuales, tanto por arriba como por abajo, aunque lo mejor que hizo fue adelantando líneas, ya que se asoció con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival. Lastimosamente, por más que dominaron a los visitantes, no pudieron marcar ningún gol. Con este resultado, el bicampeón sueco sigue sin levantar cabeza y ahora caen al quinto lugar de la tabla de posiciones con 42 unidades, y la próxima fecha visitarán al IFK Gotemburgo el 17 de octubre, pero antes deberán visitar el próximo jueves al Unión Berlín en Alemania por la Europa League. Por la jornada 9 de la Eredivisie de Países Bajos, el Feyenoord de Marcos López le ganó como local por 2-0 al Twente. El lateral nacional fue al banco suplentes luego de estar jugando 90 minutos casi cada 3 días desde hace una semana y media, por lo que no ingresó en todo el partido, teniendo su merecido descanso. Lo malo es que su suplente, el recién llegado David Janko, aprovechó su oportunidad y anotó el segundo gol de su equipo a los 64 minutos, y en líneas generales tuvo una buena actuación tanto en ataque como en defensa, por lo que el peruano tendrá una bonita competencia por el puesto. De todas maneras, el lateral nacional tiene la confianza ganada del técnico Arne Slot. Con este resultado, el equipo de Rotterdam es tercero con 20 unidades y la próxima fecha visitarán al puntero, el AZ Alkmaar, el 16 de octubre, pero antes deberán recibir este jueves al Midtjylland de Dinamarca por la Europa League. Por la jornada 12 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliversson, empató a 1 en su visita al Odense. El lateral de 21 años estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 60 minutos, cumpliendo una decente actuación, ya que no se proyectó demasiado en ofensiva, como lo suele hacer, aunque le alcanzó para habilitar a sus compañeros en el ataque. En este partido se dedicó más a defender, donde ganó en algunos duelos individuales y tuvo una intercepción. De todas maneras, en un partido que lo perdían, con el tanto de Armin Gigovic, lo empatarían con el gol de Tony Adamson. Con este resultado, el equipo rojiblanco es cuarto con 20 unidades y la próxima fecha recibirán al Randers el 17 de octubre, pero antes deberán visitar este jueves al Steaua de Bucarest en Rumanía por la Conference League. Por la jornada 9 de la Primeira Liga de Portugal, el Marítimo de Persiliza empató a 1 en su visita al Boavista. El delantero nacional hizo su primera aparición en el banco suplentes, pero no ingresó en todo el partido, ya que su equipo lo venía sufriendo, por lo que necesitaba más jugadores de corte defensivo, a pesar que también necesitaban sacar los 3 puntos.
Es así que lo perdían con el tanto de Sebastián Pérez en el primer tiempo, pero en el complemento lo empatarían con el gol de André Vidigal y tuvieron un penal a favor para ganarlo, pero lo fallarían no una, sino en 2 ocasiones consecutivas, por lo que el equipo verde y rojo no puede ganar, pero al menos obtiene su primer punto en el torneo, aunque se mantienen como los últimos con esa única unidad. En su próximo partido visitarán al Madra de la Segunda División de Portugal el 16 de octubre, por lo que podríamos ver el debut oficial de Perciliza en Europa. Luego del apoteósico recibimiento en el estadio Alejandro Villanueva para el equipo de Alianza Lima femenino la noche del jueves pasado, donde se coronaron como bicampeonas peruanas, está dando la vuelta al mundo, donde portales deportivos internacionales, periodistas extranjeros y hasta futbolistas de talla mundial han quedado sorprendidos por la acogida que tuvo la final femenina peruana. Si bien esto no se vio en todos los partidos de la liga, el que hayamos batido el récord de asistentes a un partido de fútbol femenino en el Perú con 30.000 hinchas, estando solo por detrás del Corinthians Inter en toda Sudamérica, denota las claras del potencial que tiene el fútbol de mujeres, pero también un fenómeno llamado Alianza Lima. Para nadie es un secreto que la acogida en su fanaticada que llena el Estadio Matute cada fecha en la Liga 1, superando ya los 18 millones de soles en taquilla, y en total solo siendo superados por Universitario de Deportes, que tiene a su favor el Estadio Monumental de Ate, el más grande de toda Sudamérica. La cosa es que este fenómeno es positivo porque lo que jala el club blanquiazul ha hecho que su compadre también se ponga las pilas y empiece a generar una buena experiencia para sus hinchas. Y no me cabe la menor duda que esto se irá repitiendo poco a poco en los demás clubes consolidados del país, ejerciendo un efecto dominó positivo para nuestro balompié, llamando poco a poco a las empresas privadas para que inviertan en nuestra liga, cosa que no pasaba en anteriores oportunidades. La cosa es que el fenómeno visto el jueves pasado tiene más pan por rebanar y nos da bastante miga como para hacer un video especial. Coméntenme si quieren que lo hagamos en los comentarios de abajo. Por lo pronto, esperemos que este fenómeno también le salpique al fútbol femenino para que crezca más y nos dé las alegrías que alguna vez nos dio el vóley femenino. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro, y un saludo especial a nuestros miembros máster, Sebastián Simpión, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!